Hola, soy Dana, Y yo soy Carolina, y juntas somos brujas y científicas. Y en este espacio encontrarás la unión de nuestros mundos. Ciencia y Espiritualidad, porque la nueva era requiere más unión. Y menos separación. Hola. Hola, buen día, Hola. buenas tardes, buenas noches. No sé en qué momento nos estarán escuchando, por acá es muy tempranito. Sí, Estamos de vuelta. aquí Eh, estamos. Bueno, pero esta vez no estuvimos tan, o sea, hemos Esta vez estado fuimos como diligentes, más, ¿cómo se dice? ordenadas, organizadas. Más organizadas. Uy, Dana está perdón, se me fue tosiendo. el café por cualquier lado. Eh, bueno, a ver. Porque vamos, porque nosotros si no nos vamos a ir, Organicemos. veníamos hablando de otra cosa que ya dijimos qué hacemos. Exacto, tenemos ¿Cambiamos de que tema? ¿No volver al cambiamos de tema. tema? Bueno, pero acá estamos con el tema original y el otro tema que era muy interesante lo dejamos para después. Eh, Hoy quiero que la señora científica barra bruja nos hable un poquito de algo que me parece que está como siempre implícito por detrás de las terapias que usamos o las técnicas que usamos los terapeutas holísticos, pero me gustaría que vos nos expliques un poco más, porque en mi caso yo el tema lo tengo así como muy agarradito entre pinzas, y después vamos a ir como desarmando en distintos ejemplos, ¿no? Pero me gustaría que nos cuentes un poco qué significa cuando hablamos de efecto placebo. Y esto surgió hablando de las flores de Bach en particular, que están como muy acusadas de ser de no servir, vamos a ponerlo en criollo, y de que simplemente tienen un efecto placebo. Pero para no dar por sobreentendido qué es esto, me gustaría, Caro, que vos lo expliques y después por ahí llevarlo a los ejemplos de qué pasa con el Reiki, qué pasa con las flores de Bach, qué pasa con el tapping y todas estas herramientas, porque, por ejemplo, en la meditación siento que ya nadie se plantea si da beneficios o no da beneficios y ya hay un montón de formas de medir la meditación, ¿no? Y acá entramos con lo que venimos diciendo, que siempre se espera la justificación científica para después eh, Aceptarlo. querer, claro, asimilar una terapia como que es buena, como que sirve. Entonces, ¿qué pasa con las que todavía, por alguna razón, que tiene que ver con mi famosa frase, la ciencia viene atrasada, no hay una comprobación científica y las tildan de efecto placebo? Pero antes de meternos en el rollo, ¿qué es el efecto placebo? Empecemos por el principio de a qué Exacto. nos referimos cuando decimos efecto placebo. Sí, la verdad que me pareció un tema súper interesante porque ya hemos hablado de esto en otros episodios también, ¿no? Cómo el lenguaje influye Mm, en nuestra percepción, en nuestros juicios o mm, prejuicios sobre las cosas. Entonces, cuando me estaba preparando para el episodio, claro, era como que por un lado estaba la definición científica de a qué se refiere cuando uno habla de efecto placebo y la definición más cotidiana, digamos, mm. de cómo usamos la palabra placebo. Bien. Entonces, bueno, la definición científica que se usa más que nada en medicina es el placebo es una sustancia, pero que también se Mm, puede aplicar a una técnica, a un tratamiento, o sea, básicamente para hablar así en general sería un tratamiento ujú. que en sí no se trata de un tratamiento, sino que es algo como si fuera falso que Ok. se le da a la persona para ver si tiene el mismo efecto o no que la droga o el tratamiento que se está tratando de usar. Entonces, originalmente, ¿para qué se planteó eso? Era cuando la medicina quería determinar si una, digamos, una droga, un remedio funcionaba para el tratamiento de una X enfermedad, tenían que compararlo contra algo. Exacto. Entonces surgió esto de usar placebo, que por ejemplo, si estamos hablando de una pastilla, sería el tratamiento específico es la droga A y el placebo es una pastilla que es igual que la droga A, pero adentro tiene azúcar.
o, no sé, algo que es totalmente inocuo. Ujú, Entonces, ¿cuál era el razonamiento? Es si queremos tratar a esta persona que tiene esta enfermedad, vamos a hacer dos grupos. A un grupo le vamos a dar el tratamiento real, al otro grupo le vamos a dar este tratamiento falso, sin decirle, por supuesto, que está recibiendo un tratamiento falso, para ver cuál es la base mm, y poder comparar si esta droga es realmente efectiva o no. Entonces, eso era el razonamiento, la lógica de para qué se usa un placebo. Es para comparar con algo y determinar si una droga tiene el efecto que se piensa que tiene. ujú, En esos estudios, lo que se hace, bueno, que también lo hemos hablado en otros episodios, es un gran número de personas, o sea, que el tamaño de la muestra sea lo más grande posible. En este caso, como te decía, se dividen, por ejemplo, dos grupos mm, y ninguno de los dos grupos saben si están recibiendo el tratamiento o no. mm, También a veces se hace, es muy común hacer que ni siquiera la persona que está dando el tratamiento, o sea, por ejemplo, que venga una enfermera y te dé una mm, pastilla, o un farmacéutico que es el que te entrega el remedio, que ni siquiera ellos sepan, porque también hay una cuestión psicológica, es por más que yo sea re buena actriz, capaz que si yo sé que lo que te estoy dando es una pastilla Y se te falsa, puede escapar algún cara comentario, diferente, claro. claro, sin querer. Entonces, es como que tanto la persona que está haciendo el tratamiento o dando esta pastilla y la persona que la recibe, ninguno de los dos sabe. Y bueno, Claro. y de ahí hay un montón de variaciones y bueno, pero digamos, la razón para usar un placebo es para comparar el tratamiento real de nada. El efecto placebo es qué efecto esa pastilla falsa, ese tratamiento falso le está haciendo a la persona, porque hay algunos tratamientos que no es que la persona que recibió esa pastilla falsa no le pasó nada, Y ahí entra lo sino que, loco. claro, sino que lo que se ve es que en algunos casos, con algunos tratamientos, con algunas cosas, es como que tanto la persona que recibe el tratamiento real como la persona que recibe el tratamiento falso, los dos tienen una mejora en algún síntoma o en todo o en lo que sea, ¿no? Entonces, cuando uno observa ese beneficio dado por gracias al placebo, a eso se le llama efecto placebo. Bien. Entonces, una cosa es el placebo y otra cosa es el efecto placebo. Y después hay una cosa que es muy similar y que muchas veces es como que es medio difícil separar esas dos cosas, que es el efecto de, viene un pajarito a saludar. Hola, Entonces puso aquel bienvenida lado. al Me podcast. distraí, perdón. Me distraje. Ya no sé lo que estaba por decir. Que es el efecto, que ahora que lo quiero decir en castellano, no sé cuál sería la traducción. En inglés es the belief effect, sería el El efecto de la efecto, creencia. la creencia, Ok. claro. Bueno, digamos el efecto creencia. Ok. Si alguien Tiene una médico mejor está traducción, escuchando se y sabe acepta. exactamente cómo se dice esto en castellano, me lo deja en los comentarios. Bueno, por ahora digámosle el efecto creencia, que es cuando la persona tiene el conocimiento sobre qué se supone que ese tratamiento me tiene que Ah, hacer, es como si fuera un efecto agregado. O sea, es como si yo ok. dijera, vamos a comparar dos grupos de personas, dos grupos de pacientes. A unos pacientes les vamos a dar este tratamiento sin explicarles muy bien de qué se trata, y a este otro grupo le vamos a dar el mismo tratamiento, pero les vamos a hacer leer, les vamos a dar una clase, les vamos a hacer, digamos, Información. que tengan conocimiento sobre qué se supone que tiene que hacer el tratamiento. Y en algunos casos, con algunos tratamientos, con algunas drogas, se ve que las personas que sabían
lo que se suponía que tenían que hacer, tienen mayor efecto. Por eso yo sé que hay muchas personas, yo me incluyo, que muchas veces cuando voy a tomar un remedio digo, me va a hacer bien, me va a hacer bien, me va a hacer Exacto, bien. Porque estaba si uno pensando lo toma justamente en convencido, eso. para mí tiene más, Estaba tiene más pensando justamente efecto. en eso. Sí, señora. Pero bueno, volviendo a las definiciones, entonces eso es, digamos, como un agregado, es que también es importante lo que la persona sepa. No sé si querés hacerme una pregunta hasta ahí o sigo con más, porque Acá, tengo varias cosas más para contar sobre. dale, se me disparó algo que lo podemos charlar o no, decime si tiene que ver con esto que tenías más para decir. Pero no dejo de pensar en el poder de la mente, en el poder creador, ¿no? Fue, mientras te escuchaba hablar, decía, claro, esto está 150% conectado con el poder creador que somos, y si lo llevo a, somos energía y somos vibración. Entonces, si yo estoy vibrando en el miedo de que la pastilla que me voy a tomar me va a generar, me va a curar la enfermedad, pero me va a generar una úlcera, y en lo único que pienso es en la úlcera que me está creando mientras estoy tragando la pastilla, ¿qué voy a crear? Úlcera. Ahora, si yo estoy diciendo, como dijiste vos, que esta pastilla me va a hacer bien para curar, no sé, el resfrío que tengo, para sentirme mejor, y no le estoy agregando ninguna vibración de miedo, entonces no tiene por qué pasarme nada malo, ¿no? Ujú. Lo llevo en este ejemplo muy tonto, pero lo llevo al poder creador de la mente, eh, y cómo muchas veces enjuiciamos o dejamos de utilizar técnicas o herramientas porque, no, eso es placebo, ¿no? Eso como que no sirve para nada. Pero no quiero extenderme porque quiero que termines de Sí, no, no, contarnos lo no, que nos no, ibas no, a porque contar. precisamente eso era lo próximo que quería comentar. Bueno, por un lado, lo que vos decís de la mente creadora, sí. Em, si vamos a hablar de lo que se sabe, la ciencia, estudios, experimentos, lo que se sabe, digamos, concretamente que está Ujú, publicado, em, lo que se ve es que el efecto placebo se ve en aquellos síntomas que ujú. están, digamos, como controlados por la parte racional de nuestra mente, Wow. ¿no? Mm, Entonces, por ejemplo, en lo que son tratamientos de, eh, no sé, como todos esos síntomas que están relacionados, por ejemplo, al estrés crónico, mm, se ve un mayor efecto placebo en esos tratamientos, mm. porque, no sé, mi interpretación es como que es más fácil para la mente porque son síntomas que están directamente Exacto. relacionados a esas creencias. También, por ejemplo, hay muchos estudios y creo que esto está relacionado a lo siguiente que quería decir, muchos estudios que demostraron que el efecto placebo era grande en tratamientos para, ¿cómo sería? Disminuir los efectos no deseados del tratamiento del cáncer. O sea, por ejemplo, Wow. una persona que tiene cáncer necesita estar en tratamiento de quimioterapia. Sí, Es sabido que la quimioterapia tiene muchos efectos secundarios que por no supuesto. son lindos. Entonces, hay tratamientos, drogas o tratamientos como decir meditación, o sea, como Sí, técnicas las o, flores de Bach. claro, que lo que hacen es reducir esos síntomas, esos efectos no deseados de, en este caso, la quimioterapia. Claro. A raíz de eso, y por otras observaciones, los científicos empezaron a plantear, bueno, pero en una de esas, el efecto placebo no es malo. Entonces, por eso era Exacto. lo que vos estabas diciendo. Entonces, ¿qué pasa si en vez de ver al efecto, claro, porque era como que antes decían, bueno, hacemos el grupo tratamiento y el grupo placebo, y si el placebo, no hay diferencia entre el placebo y el tratamiento, entonces el tratamiento no sirve. Pero después empezaron a decir, pero ¿qué pasa si usamos el tercer control, que es el Sí. no tratamiento, y tanto el placebo como el tratamiento real Ujú, tienen efecto? O sea, cuando comparamos estos tres grupos, el que no tuvo sí, tratamiento para nada se quedó ahí en la base y los sí. otros dos subieron, y si no están viendo, yo estoy haciendo con las manos como dos niveles, el de Claro, tratamiento para está más arriba. arriba
Después sigue el placebo y después al La último, nada. digamos, los que no recibieron nada. Entonces, eso me está indicando que tal vez la mejora de ese síntoma viene por otro lado, más Exacto. allá de lo farmacológico, más allá de la droga en sí. Hay otra cosa, entonces lo que vos habías dicho al principio, la meditación es un buen ejemplo. Es como que Mm, hoy en día ya está probado, hay muchísimos estudios que han estudiado como los efectos de la meditación en tratamientos de, por ejemplo, postraumático o sí. estrés crónico, bueno, con muchas, ¿cómo se dice? Síndromes como eso. Em, pero entonces, así como la meditación, pueden haber otras técnicas u otros tratamientos que no es que porque tienen un efecto placebo grande sean malos, sino al contrario, tal vez está pasando algo de base. Entonces, todos los artículos que leí hasta el momento sobre efecto placebo, todos empiezan diciendo lo mismo. No hay suficiente investigación sobre este tema. Falta Wow, mucho, o sea, es como que el campo es súper amplio y es como que recién estamos recién, empezando ahí. en pañales. Pero me parece muy interesante, ¿no? Y acá voy a contar un ejemplo para dejar en claro que a veces el efecto placebo, tipo, no me interesa si es efecto placebo o no, me trae salud y con eso me alcanza. Y es algo muy tonto. Si me estás viendo en YouTube, o sea, te das cuenta que tengo puestos los brackets, los aparatos. Yo me los puse acá en Estados Unidos, pero al principio mi primera experiencia fue en Argentina. Y, o sea que me los puse 2 veces. Me los puse en Argentina, me los saqué porque me tenía que mudar y me los volví a poner acá. La primera vez que me los fui a poner, había una persona que me dijo, mira, yo me los puse hace unos días y me tengo la boca llena de llagas. No puedo comer, me duele. Y empecé como a escuchar un montón de experiencias de que ponerse los brackets era lo peor, el infierno hecho carne. Entonces dije, bueno, pero ¿por qué? Esto es cruel para el cuerpo, vamos a decir, no es difícil para el cuerpo acostumbrarse a todo eso. O sea que es un trauma. ¿Y qué dije? ¿Qué tengo yo para los traumas? El Rescue Remedy, que son las flores de Bach preparadas para cuando atravesamos un trauma. Puede ser un trauma porque se murió alguien de repente, un trauma porque me robaron, un trauma porque me pusieron los brackets y a los dientes no les está gustando. Entonces, ¿qué hacía yo? Cada vez que iba, desde el día 1 en todas mis consultas hasta el día de hoy, cada vez que salgo de la consulta del dentista, me pongo Rescue Remedy alrededor de los brackets. Nunca tuve una llaga, literal, nunca tuve una llaga, nunca tuve problemas, nunca tuve dolores, nunca me tuve que ir a la cama porque me acaban de poner los brackets y no doy más del dolor de cabeza porque mis pobres dientes, la dentadura. Entonces, ¿cómo lo tomo? Desde mi lado es, el Rescue Remedy funciona para los traumas. O fue un efecto placebo y mi mente dijo, como el Rescue Remedy funciona para los traumas y este es un trauma, como me lo puse, entonces ahora no me duele. Y hago todo este rollo para pensar, ¿me importa a mí si es efecto placebo o no Exacto. es efecto placebo y son las flores que funcionan? La realidad es que en mi cotidianidad no me interesa, lo que yo veo es que yo me siento bien. Exacto. Y ahí, mira, te iba a decir, mientras hablabas, se me ocurrieron dos cosas, pero ahora son tres cosas. Una es eso que acabas de decir, ¿me importa? Bueno, esa es una cosa, es decir, Mm, que es lo mismo que se está planteando la medicina, es como decir, ¿importa? O sea, por supuesto que importa desde la medicina, porque por si estamos supuesto, tratando obvio. de desarrollar una droga, un remedio, por supuesto que importa saber, pero si vamos al hecho de que el objetivo es curar a esa persona o hacer que esa persona se sienta bien, es como que entre comillas no importa qué fue Exacto, lo que le solucionó, exacto. ¿no? Entonces, estoy de acuerdo con vos, es como en ese caso a nivel individual, es como mucho no importa si es un placebo o no, la cosa es que yo me sienta mejor y que a mí me funcione. La otra cosa es que hay una diferencia entre un estudio científico publicado y un caso individual Bien, o una experiencia individual. bien. De eso hay muchísimos casos, no solamente con efecto placebo, pero con un montón de cosas. Entonces,
pero es importante distinguirlo, que cuando uno Ujú, dice este estudio lo que demuestra, ¿a qué me estoy refiriendo con este estudio? Por lo general son resultados estadísticos que me dicen de, no sé, 300 personas, 280 les pasó esto, ujú. 10 otra cosa y estas otras 10 otra cosa. Pero ¿qué pasa cuando yo soy parte de esas 10 o Exacto, parte de esas 280, ¿no es cierto? sí. Entonces ahí viene lo que es tu experiencia, tu caso individual. Entonces, eso también es importante cuando yo estoy, por ejemplo, en tu caso que vos decís, lo de las flores de Bach, que a vos te funcionó. Bueno, entonces es como que no importa tanto lo que dice la publicación o lo que dicen las estadísticas cuando vos lo estás experimentando en tu propio cuerpo. Lo que pasa es que Exacto. muchas veces es como que nos dejamos llevar y es totalmente entendible, porque si yo estoy buscando información sobre, no sé, ¿qué es mejor para hacer ejercicio? ¿Tal tipo de ejercicio o tal tipo? Por supuesto, lo voy a googlear, lo voy a buscar, voy a leer en las redes, o sea, por supuesto voy a buscar información. Entonces, también es importante tener en cuenta eso, que una cosa es lo que dice un estudio que habla de lo que a la mayoría de las personas les resulta, sería muy raro encontrar un estudio que diga que al 100% de las personas le pasó algo. Exacto. Entonces, una cosa es eso y otra cosa es mi experiencia, lo que a mí me sirve. Y, sobre todo, cuando se tratan de cosas que son subjetivas, como es Exacto. me siento bien, me siento menos estresada, me siento, no sé. Entonces, cuando son cosas así que son más subjetivas, son mucho más difíciles de medir en un estudio. Por ejemplo, presencia de llagas a no, bueno, eso no es subjetivo, eso es algo que se puede medir. Pero si Sí. vos decís, me siento más tranquila, bueno. Y después lo otro que te quería comentar, ya que trajiste el ejemplo de las flores de Bach, que eso fue interesante. En las flores de Bach, bueno, primero partamos del punto de que no hay tantos estudios en general sobre terapias alternativas y ya lo habíamos hablado en Dicho. uno de los Sí. episodios anteriores, ¿no? Entonces, partiendo de esa base, no hay demasiadas publicaciones sobre este tipo de temas, de este tipo de terapias. De las que había de flores de Bach versus placebo, la gran mayoría decían que las flores de Bach no tenían mayor efecto que el placebo. O sea, Bien. placebo y las flores de Bach eran lo mismo. Pero lo que fue interesante es que no encontré ninguna de esas publicaciones que tuvieran el tercer grupo de no Ah, que no tratamiento. tenía nada. El que no tenían Claro, claro. Entonces digo, eso hubiera estado interesante que esos estudios hubieran incluido un tercer un grupo. grupo control cero. Bueno, y acá mira, yo me meto con mi propio grupo control, porque si bien ya no lo hago, ¿no? Porque ahora la mayoría de mis consultantes no están en el mismo espacio físico que yo, están perdidos por el mundo, pero mientras yo atendía en el consultorio de Tandil, todos mis consultantes, si así lo deseaban, se llevaban su gotero de flores de Bach cada vez que me venían a ver cada 15 días. Hacíamos un poquito de Reiki, hablábamos al respecto de lo que sea que les estaba pasando y después en base a las emociones, porque así se dan las flores, en base a las emociones que está transitando la persona, se llevaban el gotero. Y digo si así lo deseaban porque había personas que me decían, no, la verdad es que no me interesa tomar las flores. O me decían que sí, pero después me volvían a los 15 días y me decían, no, me olvidé, no sé dónde está el gotero, se me rompió, no las tomé. Eso es para hablar en otro podcast, qué pasa cuando Sí, la mente exacto. nos lleva a esos Anotando, lugares, otro ¿no? tema. Otro temita, por favor. Entonces acá juego, ¿no? Con mi propio grupo control, que es, yo tenía personas, si bien no tenía el tercer grupo, ¿no? Porque sería un grupo no existente, que es el que no viene a terapia, pero yo tenía personas que venían y cada 15 días regularmente tomaban sus flores de Bach y hacíamos, ¿no? La terapia hablada, por decirlo de alguna forma, más la terapia energética, y personas que solamente querían venir a hablar, que no les interesaba ni que les haga Reiki, ni tomar las flores, era solo terapia formal. Adivina quién hacía progresos más rápidos, quién se sentía mejor más rápido, quiénes tenían
mayor poder de introspección y de darse cuenta qué era lo que tenían que descular en el consultorio. Los que estaban tomando las flores, los que estaban haciendo algún tipo de terapia energética. Entonces, ahí es donde digo, ¿yo tengo forma de comprobar? No, por supuesto, porque no soy científica, porque no me encargué de eso, porque mi experiencia personal lo que me lleva a ver es que las personas que atraviesan algún tipo de terapia complementaria energética, Reiki, flores de Bach, tapping, meditación, no sé, registros akáshicos, lo que sea, tienen como un proceso más acelerado en su proceso de desarrollo, valga la redundancia, ¿no? En su capacidad de introspección, lo resumiría. Yo siempre hago la broma de que me autoquito trabajo cuando doy sesiones de registros akáshicos, porque una sesión de registros akáshicos se compara a 10, 12 sesiones de terapia formal, ¿no? En la cantidad de información, de sanación que uno recibe para seguir trabajando. Y yo sé que vos lo pasaste, sos lectora ahora de registros, entonces sabes esa diferencia. Por lo cual, no dejo de cuestionarme esto que nosotras venimos todo el tiempo a cuestionar. Puede suceder que estamos viendo que no hay demasiada investigación al respecto de estas terapias complementarias y de que puede que todo termine siendo un efecto placebo, ¿no? Y acá me surge la pregunta, ¿es un efecto placebo porque la ciencia no lo está pudiendo comprobar? ¿O a la ciencia le están faltando herramientas para comprobar? Porque todavía no se han desarrollado, no sé, digo, ¿cómo mido energéticamente la vibración distinta? No sé si existe, de una persona antes y después de tomar flores de Bach. Claro, exacto. ¿Cómo No, lo mido? y aparte muchos de las publicaciones que leí, que son como del tipo review, Sí, que es como un resumen de muchas publicaciones. O sea, es un grupo de investigadores que en vez de hacer los experimentos ellos mismos, lo que hacen es todo un método científico. O sea, por no es supuesto. agarro 5 papers, no. O sea, hay un método en el que se hace una revisión de la literatura y después se sacan conclusiones al respecto. Y la mayoría de estas publicaciones que leí decían más o menos lo mismo, que era faltan datos, los estudios como que fueron estudios aislados, no muy bien diseñados, haría falta Ah, hacer. Entonces, claro, es como, bueno, como hablábamos en uno de, creo que fue uno de los primeros episodios, em, que por ahí hay otras prioridades, el dinero para investigaciones está puesto en otros va por otro lados, en lado. otros tratamientos, en otras cosas. Una de las cosas que dijiste recién me hizo acordar, uno de las publicaciones estaba súper interesante, uno de estos review Sí, súper completo y reciente, creo que es de este año, del 2024, y hablaba de las terapias alternativas, pero al comienzo decía, incluso la palabra terapia alternativa alternativa. o sea, hay que tomarla con pinzas porque, por ejemplo, acá, en lo que sería el western, la medicina occidental, la Occidental. medicina occidental, digamos, Sí, em, para la medicina occidental, por ejemplo, la acupuntura es una terapia alternativa, pero en China la acupuntura es una terapia tradicional, es una terapia exacto. que se Es parte usa. del médico. Claro, exacto. Entonces, esta publicación, la verdad que me interesó mucho cómo jugaba con el lenguaje y cómo era como decir inclusivo, como que usaba un Sí, lenguaje inclusivo para distinguir, porque claro, viste, uno está acostumbrado a decir terapias alternativas. ¿Alternativas para quién? exacto. No Tengo puedo dejar, dudas. mira, no puedo dejar de pensar que por ahí no tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, pero, por ejemplo, la medicina de la India, ¿sí? Que acá lo conocemos como Ayurveda, donde estamos divididos en tres doshas, Vata, Pitta y Kapha. Cada persona tiene distintos porcentajes de estos doshas, ¿no? No tiene nada que ver, pero si no sabes de qué se trata, para que entiendas tu signo del zodíaco, ¿sí? Aries, Tauro, lo que sea. No tiene nada que ver con eso, pero para que entiendas, Un ejemplo. se clasifica a la gente
por Vata, Pitta o Kapha y los distintos porcentajes. Y en base a eso hay una contextura física, hay comidas que sirven, comidas que no sirven. Cuando estamos enfermos necesitamos ingerir cierto alimento o no ingerirlo. Todo esto para nosotros que estamos de este lado en Occidente es nuevo y es alternativo y o complementario, ¿no? Porque se usan esas dos palabras acá, pero si vas a una familia de la India, esto es básico. Y de hecho, los médicos estudian esto. Pregúntale si no al señor Deepak Chopra. Él es médico y su base tiene que ver con el Ayurveda. Y después se vino para acá y empezó a hacer la terapia complementaria y toda la bola. Pero algo que para nosotros todavía lo tomamos con pinza, del otro lado, en Hace Oriente, rato. hace rato. Y estoy pensando en el tapping. Para mí el tapping fue algo que descubrí hace 5 o 6 años atrás, que estaba basado en la acupuntura. Y para nosotros es nuevo y recién ahora se está empezando a hacer como un poco más popular. Si vas a la Argentina, el tapping todavía ni siquiera, porque no tenés dónde estudiar. Acá en Estados Unidos está como un poco más. Pero si te vas para Oriente, te van a mirar y te van a decir, estás haciendo acupuntura, pero con los dedos, mamita, te estás tocando los puntos marma, los meridianos. Eh, entonces, creo que ahí también entra esto, ¿no? Eso que vos decías del lenguaje, de las creencias, ¿no? Para empezar a unir un poco es, bueno, si yo creo en esto, el poder creador que tiene mi mente va a hacer que esto sea bueno para mí. Pero si Sí, yo creo que esto es malo o que no sirve, probablemente por el poder creador que tiene mi mente, no me va a servir o me va a hacer mal. sí, Y no dejaba de pensar que antes de que se me pase, ¿no? En estos grupos control que vos decís que se usan en los estudios, la persona que está tomando la pastilla y que no sabe si le están dando placebo o le están dando una pastilla que es medicamento. Supongamos que es una pastilla para la quimioterapia. No sé si existe, estoy inventando. Y la persona la toma con miedo. Y está tomando realmente la pastilla de quimioterapia, pero no sabe si es en serio o si es placebo porque está dentro de un estudio o no científico. sabe si le va a hacer Sí, bien. le va a servir, pero la toma con miedo porque ya sabe cuáles son los efectos de la quimioterapia. Signo Bueno, de mira, vos pregunta. sabés que es muy interesante porque, eh, bueno, tengo como muchas cosas, voy a tratar de ordenarme. Necesitamos 10 podcasts más. Sí. Voy a tratar de ordenarme. Nombraste el Reiki, antes del Sí, tapping, nombraste el Reiki. No quiero sí. que se me olvide esto. En el Reiki sí encontré publicaciones que el Reiki tenía efecto por sobre encima del efecto placebo. O sea, sí habían hecho estudios en el que personas recibían como un tratamiento Reiki, pero por personas no entrenadas. Entonces eso era lo que Sí. se consideraba como el El placebo del grupo, claro. Reiki. Y había estudios que sí habían encontrado, ¿cómo se dice? Un efecto, Beneficios. o sea, un beneficio, gracias, un beneficio. Perdón, voy a hacer solo un Pero asterisco. sí, Pero las flores de Bach y el Reiki son lo mismo, es vibración. O sea que simplemente nos estarían faltando estudios. em, sí, lo que pasa es que, espérate, eso es lo que te voy a decir. Dale, A dale, la dale. diferencia, que viste Sí, que recién dije que en las flores de Bach yo por lo menos no encontré ningún estudio que sí, hubieran sí, no hay. usado Cuando yo el estudié efecto tampoco, nunca control. había. Sí. Bueno, en los estudios que yo leí, sí habían usado un grupo control. Entonces, por Mm. ejemplo, me hiciste acordar porque le dijiste quimioterapia. Entonces, me vuelvo para atrás. No es que dijiste Dale, Reiki, dale. dijiste quimioterapia y ahí me Ah, ok, acordé yo ok, del ok, Reiki. Digo, ok. pero si dónde no digo Reiki. Bueno, para Bueno, los que pero nos están mira, escuchando, ah, así son nuestras sí, conversaciones. sí, Así sí. que es Esto es como la que están acá en la normalidad. sala con el mate y nosotras. O sea, vamos para cualquier lado con la charla. Exacto. Bueno, pero en estos estudios que encontré sí habían usado un grupo control. Ujú. Entonces eran personas, pacientes que estaban recibiendo quimioterapia. Entonces tenía Bien. pacientes que recibían quimioterapia, nada más, Ujú, pacientes que recibían quimioterapia y una persona que hacía como que les hacía Reiki, pero que no tenía ni idea de lo que estaba haciendo, y ujú. pacientes que además de recibir quimioterapia, recibían Reiki por una persona que sí sabía lo que estaba haciendo. Bueno, Bien. lo que vieron es que
las personas que recibían Reiki de una persona que sabía lo que estaba haciendo tenían el mayor beneficio en cuanto a disminución de los Síntomas efectos adversos secundarios. de la quimioterapia. Pero los que habían recibido el Reiki trucho, digamos, El también Reiki no, tenían el reikista no entrenado. claro, también tenía un cierto efecto. Entonces, lo que esta publicación discutía era que era su propuesta, su teoría, que el solo hecho de tener a una persona acompañándolos en ese momento, estando con ellos, prestándoles como una atención uno a uno, porque para pretender que estás haciendo Reiki tenés que estar como hacer que estás concentrado y que estás pasándole la Claro, mano, o sea, tenés que pretender. sos el mano chanta. Claro, entonces lo que ellos proponían era que tal vez la sola presencia de esa persona acompañándolo al paciente recibiendo la quimioterapia ya tenía el beneficio. Entonces sí, volviendo a lo que estamos hablando, hay muchísimas cosas que se podrían hacer, muchos estudios y cosas para profundizar. Em, del tapping, bueno, Sí, una de las publicaciones que me llevó a encontrar este review que te digo que está sí, muy bueno de cómo usa lenguaje inclusivo, pero bueno, explicaba esto. Como esto del tapping en lo que es medicina occidental es bastante nuevo, fue lo que menos estudios menos, encontré obvio, fue eso, y los obvio. únicos estudios que encontré son estudios en los que evalúan cuál es el beneficio del tapping, que en realidad en inglés le llaman de otra forma, le dicen, como decir el nombre científico, Mm. es Emotional Freedom Therapy, Therapy. pero después entre paréntesis le ponen tapping. Tapping. Bueno, los únicos estudios que encontré que hablaban de tapping eran los efectos del tapping en síntomas, tratamiento, y la mayoría eran como síndromes o enfermedades problemas, digamos, relacionados a la parte psicológica. Sí, Hasta ahora no encontré ningún tapping, ninguna publicación de tapping que estuviera relacionada a otra cosa que no sea, sí, eso. como decir, estrés postraumático. No Sí, encontré otra se cosa usa que para eso saliera más de que nada. eso. Mm. Y no encontré nada que hubieran hecho un estudio con placebo, eso no Bien, encontré nada estamos muy en relacionado pañales. a este tema. Pero me imagino porque es un tema súper Nuevo, nuevo y tiene exacto. sentido, digamos, de que no se sepa tanto. Pero bueno, lo otro, lo que decías en un principio de la creencia y el poder de nuestra mente. Mira, una de las cosas que cuando se empieza a estudiar este efecto placebo, una de las cosas que es ahora como ya se recontra sabe, es que lo que más efecto tiene es las expectativas del paciente. Mm, Mientras más expectativas tenga el paciente, más fuerte, digamos, es ese efecto. Entonces, por ejemplo, han hecho estudios en el que las personas, por ejemplo, tenés el grupo que va a recibir la pastilla que es de verdad y después tenés personas que reciben la pastilla que es el placebo, ¿no? sí. Dependía de si le daban la pastilla así suelta en la mano, tomá, acá tenés la pastilla, Mm. era diferente a que si se lo daban en una cajita y la cajita tenía el nombre Ah, y somos reinfluenciables. claro, y tiene la etiqueta con el nombre de la droga y la cantidad, por más Claro, que la persona sabe en el fondo, porque cuando vos te anotás como voluntario para participar, te explican sabes que hay que 50 y 50% de probabilidades de que te recibas el tratamiento de verdad o recibas una pastilla de azúcar. exacto. Pero lo que encontraban era que si las personas recibían una cajita con la etiqueta, con el nombre, era más fácil de convencerse de que el tratamiento era. Además, si por ejemplo no solamente la cajita, sino que vos tenés que ir a la clínica y te tenés que sentar en un lugar y viene una enfermera y más, decían que es como más efecto eh, mientras más invasivo sea el tratamiento. Entonces, como por Claro, ejemplo,
que te pongan una inyección, no es lo mismo que te den una pastillita o que te metan en un tubo para hacerte en un escáner, Un ¿me entendés? O escáner. sea, era como No, no mientras más dejo, serio parece, más la mente se mejor lo cree, no dejo de no. pensar como, y esto es una recontra creencia, el efecto que tiene ver a una persona adentro de un hospital en guardapolvo blanco, no Claro, es el re, efecto de ver sí, al médico con, y no dejo de pensar en la frase, mi hijo el doctor, ¿no? Como este sí, orgullo que sí, tenían las sí. madres argentinas, decir, ¿por qué? Porque el doctor es importante, porque el doctor tiene la sabiduría, porque el doctor todo lo sabe, no es esa vieja creencia de la medicina tradicional. Entonces, como para ir cerrando, creo que la invitación un poco a pensar es esto, de si el efecto placebo está o no está en las terapias complementarias. Hoy, lamentablemente, en el 99,9% de ellas no tenemos forma de medir si existe o no, si realmente es un efecto placebo o esta terapia realmente trae un beneficio. Lo llevo a las flores de Bach, que hace años que están dando vuelta desde la época victoriana que el doctor Bach las ha creado y seguimos sin poder comprobar científicamente que funcionen, pero no hay terapeuta floral o persona que las haya tomado. Mi marido cuando está pasado de rosca en el trabajo y le digo, te doy un vasito con rescue y me dice, no, porque me duerme. Claro, le genera ese tanto estado de calma que, que se queda dormido. Me ha pasado a decir, no puedo manejar porque estoy completamente calmada al punto de me duermo. Entonces, no tengo forma de comprobarlo. Yo, terapeuta floral, puedo decir que lo he visto en mis consultantes y lo he vivido personalmente. Yo puedo elegir creer en esas terapias complementarias porque veo el beneficio, a pesar de que no haya una comprobación hoy científica de eso. Y creo que esto es más o menos lo que veníamos diciendo siempre, ¿no? Como, Sí, bueno, tiene sí, que sí, ver sí. con nosotros, con lo que uno elija, los invitamos a cuestionarse. Hoy quiero llevar la pregunta un poquito más profunda, a quedarnos con el poder creador que tiene nuestra mente, que nos puede crear beneficios y crear cosas positivas para nosotros y nuestra vida, o nos puede destruir. Sí, mira, hay un ejemplo que cuando yo leí sobre ese ejemplo dije, bueno, es el ejemplo perfecto Es la para bomba. demostrar hasta qué punto nuestra mente, hay muchos, hay otros ejemplos, pero este me pareció así como súper concreto y aparte para sacarlo un poco de las terapias alternativas y también demostrar que esto mismo lo vemos con otras cosas, con otros temas. Hacen un estudio, tienen dos grupos de personas, a las dos personas les dan el mismo batido de proteínas es el mismo batido y tiene las mismas calorías, digamos 300 calorías. A un grupo les dicen que ese batido es un batido súper proteico, bla, 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 les dan para que lean la etiqueta, para que vean Sí. cuántas proteínas, cuántos carbohidratos, todo, y les dicen que en vez de tener 300 calorías, les mienten y les dicen que tiene 600 calorías. Bueno, el otro grupo Cara. con el mismo batido, es que me parece como el mismo batido de 300 calorías, lo sientan, les explican y les dicen que ese batido es un batido diet. Apa. También les dan la etiqueta, tiene re poquitas proteínas, cero azúcar, y que las calorías son, ponele, 120. Bueno, antes de que tomen el batido, les toman una muestra de sangre y les miden una hormona, Mm. no importa, es una hormona que Sí, está sí. relacionada a la sensación de hambre o la sensación de estar satisfecho Bien, uy, qué hambre que tengo. Bueno, y además les preguntan, como tienen el objetivo y el subjetivo. El objetivo bien. es, te saco sangre y te mido los niveles de esa hormona y el subjetivo es, ¿tenés hambre o no? Tenés hambre. Bueno, listo, como para tener ese nivel cero. Les dan el batido. El grupo que supuestamente había tomado el batido súper proteico de 600 calorías, a la hora y media, cuando les miden el nivel de hormona en sangre, estaba a nivel bajo, como
si una persona que hubiera comido todo un plato de 600 calorías, ¿no? Correcto. Y les preguntan 1 hora y media Sí. después de haber tomado el batido, ¿cómo te sentís? Re bien, o Super sea, era full. como que la mayoría de las personas subjetivamente se sentían como que no tenían hambre para nada. El otro grupo, que les habían dicho supuestamente que era un batido diet, a la 1 hora y media le sacan sangre, le miden la hormona, tenían niveles altos como los de una persona que no ha comido nada, que tiene hambre, y les preguntaban cómo se sentían, o sea, la pregunta subjetiva, y la mayoría decían, uy, tengo un hambre porque este batido como que no me hizo nada. Me da Entonces, vergüenza la raza humana. cuando, cuando leo este estudio digo, no, no, está buenísimo como ejemplo, porque es con Exacto, una cosa exacto. súper concreta y es una cosa que usamos y que hacemos todos los días, es decir, nuestra alimentación, ¿me entendés? Entonces, Sí. decir, cómo la persona era totalmente subjetivo la sensación de tener hambre o no, solamente porque le habían dicho que un alimento tenía más o menos calorías. Pero ahí es donde entro, ¿no? En esta conclusión que quiero que hoy nos quedemos pensando un poco en esto. Em, si yo puedo usar mi mente para generarle al cuerpo que suba o que baje una hormona solo por una etiqueta que leí de 600 o 130 calorías, qué poder creador que tenemos y por qué no nos dejamos. ¿Eh? Sí, estoy tratando de decir una mala palabra, pero no la voy a decir en voz alta. Y empezamos a usar nuestra mente para crear la vida que realmente queremos, en vez de poner todo el foco en el miedo, en vez de, no, porque lo llevo desde lugares muy sencillos hasta lugares más complicados cuando hablamos de tu mente te puede sanar. Y el pensamiento que hoy estás teniendo es tan poderoso que te puede generar crecimiento, evolución y felicidad, o te puede tirar en la cama en una depresión. No estoy tirando culpas, ¿eh? Porque no quiero que lo tomen para el lado Sí, no, 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 incorrecto, no, pero es sino para traer es la conciencia de lo del poder, importante del poder que el poder que tenemos somos. adentro. Y, Sí, sí, y sí. creo todavía todo lo que no hemos descubierto del poder que tenemos, porque la ciencia no tiene capacidad de medir un montón de cosas, porque no estamos en ese estadio evolutivo de la humanidad, pero el poder que tenemos para crear o destruir es inmenso. Sí, sí, Entonces, sí, sí. me gustaría cerrar con esta pregunta. ¿Para qué quieres usar este poder que tenés hoy? ¿Para qué lo vas a usar hoy? ¿Qué vas a elegir pensar? ¿En qué vas a elegir creer? ¿Cómo vas a manejar tus emociones, tus sentimientos? ¿Dónde vas a poner el foco? Todas esas preguntas que parecen muy terapéuticas, pero que en realidad creo que ya si escuchaste todo el podcast y llegaste hasta acá, no tienen tanto que ver con la terapia, sino con el poder que somos y que no estamos utilizando a nuestro favor. Sí, 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 son cosas concretas y reales. Así que, bueno, creo que lo hemos dado todo. Hemos dejado todo en la cancha y hemos dejado un montón de otras preguntas y de cosas que queremos hablar. Eh, Estábamos entre dos temas y creo que este segundo tema que dejamos afuera tenía que ver un poco con esto del poder creador de la mente. En este caso era sobre una enfermedad, así que lo podemos dejar para investigar un poco más en el próximo capítulo. Dejen comentarios. Como siempre, si dijimos algo y lo dejamos a mitad de camino y quieren que lo Nos ampliemos, lo recuerdan. avisen, escriban. Esta charla es una charla entre dos amigas y como, nada, como buena charla se va para todos lados y a veces quedan temas por la mitad. Felices de que nos digan, chicas, se olvidaron de ampliar este tema y lo retomamos. Exacto. Ujú. Prometemos ser muy diligentes y volver a grabar en breve. Y para quienes tengan muchas ganas de cuestionarse y muchas ganas de generar ese poder interno de crear la vida que tienen ganas, ya están abiertas las inscripciones Sí, para nuestra certificación de coaching transpersonal, en donde juntamos estos dos mundos, el mundo de la ciencia, el mundo de la espiritualidad y por supuesto el mundo del coaching. Así que pueden pasar por nuestra web o por el Instagram y ahí tienen todos los links. Caro seguramente va a dejar en el Spotify y en YouTube también el link sí, porque quieren saber más información de la certificación. Eh, Gracias por estar del muchas otro lado y gracias y bueno, acompañar todas estas seguimos. preguntas. Muy bien, Gracias. Chao, nos vemos. chao. Adiós.